Y ven en Mita dice que está la opción de. No sé, no te lo. Sigue activo, ¿cierto? ¿Dani? Sí, está. Sí, está ¿Sí? Ya. conectado. Ya. ¿Con qué vamos a seguir ahora? Para, antes de pasarnos a lo que es sistemas de tuberías. Por ejemplo, vamos a volver a la planta que estábamos trabajando anteriormente. Ya vimos que habíamos colocado estos dos difusores. Y por último, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Este difusor lo voy a colocar en esta posición, separado de un, separado de un ducto, y también le puedo preguntar, o le puedo decir, seleccionar y conectar a algún punto. Y selecciono, por ejemplo, el ducto más próximo que tenga, y me está tirando un error probablemente de que por la posición en la que está este difusor, y la figura que tiene que hacer una vertical más un codo para llegar a este, probablemente esa figura es muy complicada y no la puede hacer automáticamente. ¿Cómo lo podría solucionar? Por ejemplo, dándole más altura al ducto o bajando el difusor. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo. Voy a tomar este difusor que está a una altura de 3 metros, le voy a colocar, por ejemplo, a, no sé, 2 metros, para que tenga un espacio mayor para conectarse, y le digo, lo selecciono y le digo conectar a ese ducto. Y me generó la conexión a pesar de que estaban separados, generó la vertical, un codo y el tramo horizontal para conectarse a este ducto. Y fíjense de que si yo veo este difusor y veo sus propiedades, donde dice editar tipo, por defecto este viene con un ancho y un alto de 30 por 30. Es decir, cada vez que yo genere un ducto, perdón, a partir de este difusor va a ser un ducto de 30 por 30. Voy a apretar control Z para que genere nuevamente la conexión, pero ahora yo le voy a decir, por ejemplo, que este ducto, que es de 400 por 300, yo le voy a decir de que sea, para que sea igual, lo voy a volver a colocar del mismo tamaño que antes, para que no me genere problemas de conexión, y le digo de nuevo, seleccionar, conectar a, y generó la misma pieza, pero con una unión sin transición, la generó con el tamaño correcto. Ahora si yo podría manualmente, si quisiera, por ejemplo, este tramo, podría cambiar sus dimensiones. Por ejemplo, no sé, que en vez de 300 de alto tenga 200. Y ahí sí de nuevo empezar a generar todas las transiciones que sean necesarias para seguir estando conectado. Otra cosa también yo puedo hacer con los ductos cuando los tengo conectados. Por ejemplo, voy a tomar este tramo vertical, yo lo podría con el mouse arrastrar. Y al hacer, como están conectados, automáticamente va a alargar este tramo. ¿Qué otro error puede generar? Sería bastante lógico, por ejemplo, si yo lo arrastro, por ejemplo, hasta cierto punto, va a haber un punto que va a decir, no lo puedo arrastrar más. Por ejemplo, mirar acá. Le va a hacer ese símbolo de restricción. ¿Por qué? Porque me va a generar el error de que ese punto de conexión, que es un ducto a una transición, tiene que tener por lo menos, aunque sea medio milímetro, tiene que tener un espacio mínimo de conexión. Cuando esa conexión es igual a cero o negativo, me va a generar un error. Entonces, si yo quisiera traspasarlo para acá, automáticamente me va a terminar el error, porque va a ser una unión imposible de hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, siempre Rednat me va a advertir de los errores o derechamente no me va a dejar hacerlo. Recuerden que cada vez que ustedes estén modelando, ya sea instalaciones, arquitectura, estructura, yo siempre le digo a mis alumnos de que lo que estén modelando sea lo más cercano posible a la realidad o que se pueda construir, porque no sacamos nada con modelar cosas que en la realidad no se podrían hacer. Entonces, mientras más preciso o más realista sea usted para modelar algo,
van a tener mayor precisión y va a ser algo más cercano a lo que realmente se podría construir. ¿Qué otra cosa podemos ver de los ductos, de los sistemas de climatización? Es, por último, antes de pasarnos a las tuberías, es que dentro de la planta vamos a ocupar un equipo mecánico. Vamos a ver qué equipos mecánicos vienen cargados en esta plantilla. Vamos a apretar equipos mecánicos y vamos a buscar qué es lo que hay. Por ejemplo, aquí vienen por algunos, como por ejemplo este, Air Handling Unit, que son las unidades manejadoras de aire, que son, por lo general estas van a estar en el techo del edificio, que son las que hacen todo el proceso del aire, de inyección o de extracción, dependiendo del sistema, del proceso de procesar el aire para climatizar el edificio. Vamos a seleccionar cualquiera, por ejemplo esta de acá, y la vamos a posicionar en cualquier lugar para ver cómo funciona, qué es lo que trae. Fíjense que estos equipos también vienen asociados a un nivel 1 y con un desfase 0, es decir, que esta la voy a colocar en el punto 0 del piso 1. La voy a colocar, por ejemplo, acá. Yo me voy a ir al 3D, voy a ver que ese equipo de clima está acá, y este equipo de clima, ¿qué es lo que tiene? Fíjense que tiene bastantes componentes, que tiene una entrada de ductos, tiene una salida, y fíjense que acá tiene entradas y salidas también de tubería, porque los equipos de clima son compuestos que, aparte de ductos, tienen tuberías de agua, ya sea de agua fría o caliente, para hacer todo el proceso de temperatura. Y fíjense que también un equipo de clima tiene datos o parámetros eléctricos del voltaje del equipo, de los polos, y yo también esos datos eléctricos los podría asociar, por ejemplo, a un circuito eléctrico que sea en particular, ya que Terrain también me permite crear distintos circuitos. Entonces, y fíjense también que tiene, a veces, tiene las tuberías de agua caliente, de agua fría, y además tiene también esta tubería que es esa que muestra como un pequeño sifón, es el desagüe del equipo o el condensado. ¿Ya? Entonces, la mayoría de todos estos equipos vienen con esta configuración. Si yo lo puedo cambiar, por ejemplo, voy a ver cómo es el 03. Probablemente, claro, sea un equipo más pequeño que va a estar relacionado con la capacidad del flujo del equipo, me imagino. ¿Ya? Vamos a seguir ocupando este para ver cómo podríamos, por ejemplo, trabajar con un equipo. Simplemente podemos hacer de que posicionamos en el equipo y donde dice acá entrante, fíjense que si yo me posiciono este icono que dice que este cuadrado con la diagonal me dice crear conducto. Si hago eso, automáticamente me permite generar un ducto a partir de ese mismo equipo. ¿Ven? Y ahí después yo podría seguir trazando el ducto dependiendo cómo venga el proyecto. Y también tiene acá arriba, tiene esto que se llama saliente, que es para crear un ducto de salida. Y si le digo crear conducto, el único problema que tiene, que aquí les voy a mostrar un error que les va a pasar muchas veces. Yo voy a tratar de hacer el ducto horizontal y lo más seguro es que me va a tirar un error, fíjense. Voy a hacer clic acá y dice que no ha encontrado una solución para el autoenrutamiento. ¿Por qué? Porque el error que está haciendo, fíjense, que me lo muestra acá con este color, es que estaría chocando la salida del ducto con el equipo, se estaría intersectando, por lo tanto esa unión no se puede hacer. ¿Qué es lo que me obligaría, por ejemplo, a mí de hacer esto, de cómo lo podría solucionar? Es, al igual como les enseñé delante, selecciono el equipo y le digo, crear conducto, y para no salir horizontal tendría que salir hacia arriba para que tenga un desarrollo y después avanzar horizontal. Entonces, fíjense que por el tamaño del equipo, automáticamente esta salida está a 1.4626. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que tengas un tramo horizontal, por ejemplo, que llegues a una altura específica, por ejemplo, a 3 metros. Ojo, y ahí al tiro hizo la vertical y yo puedo seguir haciendo mi desarrollo horizontal. Y ahora yo podría, por ejemplo, tratar de conectar este ducto con este. Si quisiera le podría cambiar la dirección.
o sea, perdón, el tamaño. Y antes de conectarlos, vamos a ver en qué posición están. Me voy a ir a la planta de nuevo. Y fíjense de que al ojo podemos ver, inferir de que están al centro, pero lo podemos corroborar de que estén al centro, porque por lo general todos los ductos o las tuberías se conectan al centro, ¿ya? Se pueden conectar en otra posición, pero a veces empieza a generar uniones bastante raras. Entonces, o lo ideal es que siempre la conexión sea al centro o a una cara, y para que estén alineados siempre los ductos o al centro o a alguna de las dos caras. Entonces la transición se va a hacer siempre de menos a más, al centro o hacia algún lado. En este caso yo les recomiendo, para que no tengan problemas de conexión, es que lo hagan al centro. O, si quisieran, lateralmente. Entonces vamos a, ¿cómo podemos verificar de que estos dos estén alineados correctamente para que se puedan empalmar bien? Yo voy a colocar AL o alinear con el teclado. Voy a seleccionar el punto centro de, por ejemplo, de este ducto. Si no me lo muestra, a mí probablemente no me lo está mostrando porque tengo la aislación encima. ¿Cómo puedo buscar un punto centro donde alinearlo? Me voy a posicionar, por ejemplo, en este segmento y voy a apretar Tab o ciclar. Fíjense que ahí me muestra algunos puntos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el punto centro. ¿Ya? Y me va a preguntar, ¿qué quieres alinear? Yo voy a buscar el punto centro de este ducto. Y ahí lo que hizo fue tomar el extremo del ducto y lo juntó. Pero esto, si yo lo veo, por visualmente yo los veo que están conectados, pero no significa que los ductos estén conectados entre sí. Están en este momento esas dos caras coincidiendo, pero no significa que los ductos estén conectados. Porque para que un ducto esté conectado siempre va a generar un codo, una transición o el elemento que sea. ¿Cómo los puedo conectar? Podría arrastrar manualmente, por ejemplo, este tramo, lo tiro para atrás o para adelante, o simplemente lo arrastro y lo hago coincidir con el extremo del otro ducto. Y al hacer eso, generó la transición correspondiente. Y ahora sí que están conectados estos ductos. Voy a apretar control Z. ¿Ya? Por ejemplo, este ducto yo lo voy a tirar más atrás. Y como sé que esto está en el centro, hay otra manera que los puedo conectar. Yo puedo escribir TR, que es el trim. Selecciono un ducto, selecciono el otro, y fíjense que me proyecta la línea del centro y se genera otro error de que probablemente el espacio que tengo disponible para generar la transición no es suficiente. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo? Probablemente tomar todo esto. Recuerden que los elementos que están unidos, yo los puedo, si yo me posiciono sobre uno, aprieto Tab o cicleo, selecciono todos los elementos que están unidos y, por ejemplo, voy a desplazar 1 metro para que tenga un poco más de espacio y veamos si nos podemos conectar. Vuelvo a apretar TR, selecciono un ducto, selecciono el otro y me vuelve a decir que estamos sin espacio suficiente. Probablemente este ducto aún sea muy cortito. Lo vamos a buscar por qué no nos deja conectar. Lo voy a alargar un poco. O darle más espacio también. Voy a tirar más atrás, se nos exagerado para que tenga espacio suficiente. Le voy a dar TR. Y ahora sí tengo el espacio suficiente para generar esa transición. Entonces muchas veces estas son cosas frecuentes que les va a pasar cuando estén modelando, de que no hay el espacio requerido para generar alguna pieza en particular, les va a generar error, entonces tienen que buscar el acomodo de cómo poder conectarse. De repente un poco engorroso, un poco tedioso esta parte, pero son algunas limitancias que tiene el software que nosotros muchas veces no podemos manejar. Salvo, por ejemplo, de que esta transición uno pudiera configurar de que, fíjense que esta transición por defecto está en 45 grados, podríamos ocupar, por ejemplo, una de 15 grados, de 30 o 60. La voy a cambiar por una de 15 grados. Ya. Y cada vez, y también puede generar errores de forma. Fíjense que al haber hecho una transición de 15 grados es mucho más larga, por lo tanto va a generar problemas acá en esta conexión porque alarga, fíjense, la transición tendría que ser mucho más larga, por lo tanto me estaría comiendo prácticamente todo el ducto. ¿Ya? Entonces son cosas frecuentes con las que se van a ir encontrando errores imprevistos.
Yo la voy a cambiar, por ejemplo, por una de 60 grados, que es un poco más cerrado el ángulo. Yo le digo la 60 y ahí me permitió achicarlo un poco. ¿Y qué es lo que podría hacer? Yo podría seleccionar, por ejemplo, todo esto, aprieto Tab, o si yo me posiciono, por ejemplo, en una transición, aprieto Tab, me puede ir seleccionando por partes, por algunos tramos. Fíjense que si yo aprieto Tab en una transición o en un fitting, ¿qué es lo que me permite hacer? Con un primer Tab, todos los elementos que están desde una transición hacia acá y hacia acá, pero se corta donde haya otra. ¿Por qué? Para eso me permite ir seleccionando por distintos tramos y no seleccionar todo. Si aprieto el tab más de una vez, me va a seleccionar todo lo que está conectado. Como por ejemplo, si lo vuelvo a hacer ahora. Aprieto tab de nuevo, selecciono ese tramo y vuelvo a apretar tab. Llega hasta la siguiente transición, luego de eso me selecciona todo. Entonces yo mientras más veces apriete tab, más se va a extender la selección de elementos. Entonces, por ejemplo, ahora voy a seleccionar solamente este tramo acá con zoom. No voy a tomar esto para que porque esto no tiene nada que ver. Lo voy a deseleccionar este tramo que no me interesa con Shift, aprieto Shift y aprieto eso. Y podría, por ejemplo, todo esto lo podría arrastrar. Una manera es con el mouse a la derecha o a la izquierda, o si lo selecciono, lo podría arrastrar. Esto que me está molestando, lo voy a borrar. Podría seleccionarlo todo y lo puedo mover también con el teclado. Al estar conectados, me permite desplazarlos también en alguna posición en particular que yo quisiera. Entonces, también una manera en la cual yo puedo manejar la geometría con la que estoy trabajando. ¿Ya? Como esta transición es une dos ductos, si yo desplazo la transición, por supuesto que me va a arrastrar todos los ductos que estén conectados a esa transición. Lo mismo que si yo moviera este equipo. También si yo lo desplazo, como están conectados esos ductos, me va a arrastrar todo lo correspondiente. ¿Ya? Entonces, a grueso modo, eso es un poco cómo funcionan los sistemas de ductos. Otra cosa antes que pasemos a las tuberías es que si vemos las propiedades de este ducto, vamos a ver a qué sistema correspondía. Y dentro de las propiedades mecánicas dice qué tipo de sistema es supply air o suministro de aire o inyección. Yo puedo determinar antes de dibujar, por ejemplo, dibujar otro conducto y le voy a decir, antes de dibujar, le voy a decir, sabes que no quiero que seas de inyección, quiero que seas de extracción. Y busco exhaust air o el que acabo de crear antes, extracción de cocina. Voy a ocupar el exhaust air y empiezo a dibujar igual. Y fíjense que al ser sistemas distintos automáticamente o gráficamente, los diferencia por colores a qué sistema pertenece cada uno. ¿Ya? Y por último, yo también, por ejemplo, estos que no están conectados a nada, yo si selecciono uno, lo podría cambiar de sistema sin ningún problema. Le podría decir, ¿sabes qué? No quiero que seas exhaust air, quiero que seas de inyección, y todo lo que está conectado lo cambio automáticamente al sistema. Ahora probablemente también me va a generar un error. Yo lo voy a hacer acá. ¿Y qué error me va a pasar? O probablemente pase, de que estos difusores, como son por defecto, son de inyección y son de un sistema de inyección, si yo los cambio de sistema me va a advertir que están en un sistema incorrecto. Voy a seleccionar esto y lo voy a cambiar a exhaust air. Y no me deja. Probablemente, como esto ya están todos asociados a un sistema, no me los va a dejar cambiar. Algunas veces algunas de las variables que tiene Revit me permite seleccionar algún tramo y cambiarlo y me advierte o advertiría de que estoy mezclando distintos sistemas y puede generar algún error. ¿Ya? Ahora estos que no están conectados yo lo podría volver a cambiar al sistema que quisiera sin ningún problema. ¿Ya? Y ahí yo podría hacer lo mismo con este sistema de extracción. En vez de colocarle difusores de inyección, podría colocarle rejillas de extracción
o algún equipo asociado a la extracción de aire, algún ventilador, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso grosso modo es cómo funcionan los ductos. Y ahora sí que vamos a ir a lo que son tuberías. Vamos a ir ya no de la pestaña climatización, sino que de la pestaña fontanería. ¿Ya? Y vamos a seleccionar tubería. Antes de dibujar la tubería es importante que ustedes vayan o lo que estén modelando esté relacionado o en una vista de la disciplina correspondiente. Vamos a ver un caso en particular que vamos a ir, por ejemplo, en la disciplina eléctrica, a la subdisciplina de power o fuerza o enchufe. Vamos a ir a cualquier planta del primer piso que es de enchufes. Fíjense que yo no veo los ductos de clima. ¿A alguien se le ocurre por qué no los veo? ¿Por qué podría ser que no veo los ductos de clima? Estoy en otra disciplina. En electricidad no tengo por qué ver ductos. O a lo mejor sí podría tener que ver los equipos de clima que estén asociados a algún tablero eléctrico que alimente ese ducto. O sea, ese equipo, perdón. Pero en esta disciplina eléctrica, yo en realidad no tendría por qué ver, si yo quisiera, podría verlo si quisiera, con alguna característica gráfica, si así lo decidiera, podría ver o no lo asociado a clima, pero esta plantilla viene particularmente configurada para que no se muestre. ¿Cómo viene configurado esto? Esta plantilla, si yo veo tecleo VV, que son los Visibility Graphics, fíjense que automáticamente vienen desmarcados algunos elementos. Y fíjense que están desmarcados los conductos. ¿Por qué? Porque en una vista de electricidad yo no quiero ver ductos. O podría decirle, ¿sabes que sí? Los quiero ver. Fíjense, los voy a aprender. Y probablemente me los va a mostrar y él me los muestra. ¿Ya? Pero sigo estando en una planta de tipo eléctrica. O le podría decir, por ejemplo, tecleo de nuevo VV. ¿Quiero ver los ductos? Sí. Pero ¿sabes qué? No los quiero ver quiero ver bien, que los quiero mostrar como referencia para saber que están ahí. ¿Qué le puedo decir, por ejemplo? Tramado, si no me equivoco, yo lo ocupo en inglés, es halftone. Me lo debería mostrar con una intensidad menor o de referencia. Si le digo aceptar, fíjese, me lo mostró más clarito, más tenue para decirme, ojo, acá tienes un ducto, haz tu trazado de electricidad por otro lado para que no tengas conflictos con otras especialidades. ¿Ya? Entonces esa es una manera en la cual yo puedo ir determinando qué cosas ver y qué no en una vista en particular. Entonces yo voy a desactivar de nuevo los conductos para no verlos simplemente. ¿Y qué otra cosa? Antes de, como yo voy a ver tuberías, voy a ver fontanería, voy a tomar tubería. Y voy a intentar dibujar una tubería cualquiera. Y probablemente tampoco la voy a ver. Y me dice, ninguno de los elementos creados es visible en la planta. ¿Por qué? Porque en una planta de electricidad no tengo por qué ver tubería de agua. Porque no tienen nada que ver. Pero eso no significa que no estén ahí, porque la creé. Pero me dice, la creaste, pero no es visible. ¿Yo dónde podría ver esa tubería que acabo de crear? Si yo me voy a una planta de fontanería, planos de planta, plumbing o fontanería, y aquí sí tengo mi tubería. Pero mi tubería visualmente creo que es una línea. ¿Cómo sé cuál es el espesor que tiene? ¿Cómo sé qué diámetro? Esto es simplemente al igual que en arquitectura o en estructura, está el nivel de detalle. Está un nivel de detalle medio. Si yo le digo nivel de detalle alto, voy a mostrar la expresión real de la tubería, la sección correspondiente. Entonces, si yo le coloco un nivel de detalle bajo o medio, me va a mostrar una línea. ¿Para qué es práctico que sea una línea? Porque el plano de alcantarillado o plano de agua potable es una línea. Los especialistas no dibujan la tubería, dibujan la línea por el trazado y dibujan el codo donde va. Entonces, sí es útil que sea una línea, por ejemplo, si yo a partir de esta vista voy a sacar un plano de agua potable el cual voy a realizar en el Ceremi o en Aguandina, por ejemplo. ¿Ya? Pero yo visualmente que estoy modelando instalaciones, a mí sí me interesa ver la expresión real de la tubería, por lo tanto la puedo colocar en un nivel de detalle alto. Y ahora si yo selecciono esta tubería, me dice, al igual que el ducto, qué diámetro tiene, que viene en milímetros, y a qué altura o desfase está. Y funciona igual que el ducto en el sentido que está desde el nivel de piso a qué altura lo estoy dibujando. Y al igual que el ducto, si yo me posiciono en un extremo, le puedo colocar botón derecho, dibujar tubería, y
si hago un tramo recto, va a generar el codo. Si por ejemplo me posiciono al centro y parto desde acá, va a generar una T. Por ejemplo, si yo parto desde también de otro punto y salgo en 45 grados, por ejemplo hacia cualquier lado, hacia acá, va a generar una B. Y si yo, por ejemplo, cruzo de lado a lado, genera una cruz. ¿Ya? Al igual que los ductos, si yo, por ejemplo, esto lo veo en el 3D, que en este 3D yo puedo ver todo porque no está este 3D. Vamos a ver a qué tipo de visto disciplina está en este momento. Dice que es disciplina mecánica. En una disciplina mecánica, como por lo general va a estar asociado siempre a lo que es un sistema de clima y está compuesto por ductos, equipos y tuberías, me muestra ambos, porque son parte de la misma disciplina, que es mecánica, pero cada uno de estos elementos son de una subdisciplina distinta. Entonces, son parte de una gran disciplina que va a ser mecánica, pero la subdisciplina, por ejemplo, de esta tubería, vamos a ver a cuál corresponde. La voy a seleccionar y me dice que la subdisciplina o el tipo de sistema es Hydronic Supply o surtidor de agua, ¿ya? Y esta vista, como les decía, es de la disciplina mecánica. Y de la subdisciplina, ¿a qué subdisciplina corresponde? A HVAC o climatización. Esta vista en 3D en particular, que es una vista genérica 3D que yo creé al apretar la casita. Pero si, por ejemplo, yo me voy dentro de la disciplina fontanería y abro una vista 3D, que dice 3D Plumbing, es una vista 3D configura previamente, solo con lo asociado a fontanería o piping. Y recuerden que todas las vistas, como se tratan de forma independiente, lo está mostrando como línea. Y si yo quisiera ver la expresión, cambio su nivel de detalle a alto, me va a mostrar la expresión real de la tubería. ¿Ya? ¿Para qué también es útil, por ejemplo, de que esto esté en un nivel de detalle bajo si yo tengo que hacer un esquema isométrico de alcantarillado o de agua potable? Yo lo puedo configurar de que, por ejemplo, esta isométrica esté desde alguna vista en particular. Si yo me posiciono en este cubo de navegación, me posiciono en alguna de las esquinas, va a cambiar de posición la isométrica respecto a esa orientación que yo estoy viendo. O bien, si yo me posiciono, fíjense en el cubito, me posiciono en la parte de arriba, se va a la vista en planta, pero sigue siendo una vista 3D. ¿Ya? Entonces es una planta en 3D. ¿Y yo cómo puedo volver? Simplemente aprieto Shift y Scroll y le puedo hacer Orbit para buscar la vista como quiero trabajar. Entonces, en este caso, que las vistas sean con línea es muy útil para si yo necesito hacer un esquema isométrico del proyecto. Entonces, para eso lo manejo con el nivel de detalle alto, bajo o medio. Al igual que los ductos, si yo me posiciono, por ejemplo, en esta tubería, en este extremo, y coloco dibujar tubería, yo podría dibujar un tramo vertical. Cuando estoy en 3D, solo me deja, por defecto, hacerlo horizontal en alguna dirección. Pero si yo quisiera bajar, al igual que el ducto, yo le digo, ¿sabes qué? Mi desfase va a estar a 275, quiero que bajes al nivel 0. Le digo 0, genera la vertical y luego de eso puedo seguir haciendo el trazado en la posición que corresponde. Y generó la vertical correspondiente. Y después ahí con eso yo puedo subir, bajar, hacer toda la figura que sea necesaria dependiendo del proyecto. Y al igual que los ductos, si yo me posiciono en una tubería, crear, dibujar tubería y le digo, ¿sabes qué? No quiero que seas de 150, quiero que seas, por ejemplo, de 125. Y fíjense que va a ir generando la transición o la copla o la reducción y puedo ir cambiando los diámetros que vengan por proyecto. Sí. Esas verticales son de transición, pero si quiero hacer una vertical propia, por ejemplo, para hacer la ventilación para arriba, hacer un tubo vertical, pero no de transición, sino
una ventilación. Ya, por ejemplo, si esto fuera una tubería de alcantarillado, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, este codo, en general, los codos y las T's, yo las puedo convertir de codo a T y de T a codo. Yo selecciono este codo, fíjense, y me aparecen estos simbolitos que dicen más. Si yo aprieto más, ¿qué significa? Me va a agregar una conexión. Si, fíjense, me dice T. Si le aprieto más, me genera una conexión y me lo convierte en T. Y ahí yo podría, por ejemplo, hacer una vertical, que sería una ventilación. Y le digo, dibujar tubería, perdón, y le quiero que vaya a una altura de, no sé, 20 metros, que es la ventilación, la vertical del edificio que llega hasta el último piso. ¿Ya? Cuando yo hago un tramo vertical me obliga a llegar a algún punto después de hacer algún desarrollo ya sea horizontal. Entonces, si yo no quiero que tenga un avance horizontal, simplemente hago la vertical, avanzo a algún punto y luego borro lo que no me sirve. Y a este punto, por ejemplo, yo le podría colocar, no sé si estará cargada la familia, vamos a ver si viene. Puedo escribir botón derecho y le digo en español taponar extremo abierto o en inglés cap open ends. Y ahí me colocó un tapón para cerrar esa tubería que, por ejemplo, en el caso de una tiración, esto podría ser un tipo de familia que podría ser un gorro chino, cualquier tipo de elemento que cierre esa tubería. ¿Ya? Entonces de esa manera yo podría hacer una vertical independiente, si quisiera. O bien esta vertical podría ser perfectamente, en vez de 150, la cambio a un diámetro mayor, a 200 y después de la T generó la transición para llegar al diámetro que sea correspondiente. ¿Qué otra cosa importante lo cual yo puedo hacer? O ver previamente, yo voy a seleccionar esta tubería y vimos que esta venía por defecto asociada al sistema Hydronic Supply. Yo le voy a decir, sabes que no quiero que seas de este sistema, quiero que seas de agua potable fría. Y la puedo cambiar. Y al hacer eso, fíjense que gráficamente tomó el color que venía configurado por defecto para el agua potable fría. Si yo tomo esta otra tubería, le digo crear similar y dibujo otra que no sea agua fría, sino que sea agua caliente, probablemente va a tener otra configuración gráfica. Voy a dibujarla acá y fíjense el agua caliente, la diferencia con un color. Va a ser el mismo tipo de tubería que una tubería estándar. Esto también es una tubería estándar, pero son sistemas distintos y Revit me los diferencia gráficamente. ¿Ya? O por ejemplo, voy a también crear similar para hacer otra tubería y voy a cambiar el sistema y voy a ocupar, por ejemplo, que sea el sistema de sanitario o alcantarilla. El alcantarillado, como ustedes sabrán, tenemos dos maneras de que se trabaja. Está compuesto por descargas, ventilaciones y algunas veces cuando hay plantas de elevaciones de agua servida, impulsión de agua servida. Entonces, aquí por defecto el sanitario viene con descarga y ventilación, pero nosotros podríamos crear un sistema que sea de, por ejemplo, impulsión de agua servida que venga desde la planta, impulsa una cámara disipadora y eso se vaya al colector. Entonces, vamos a ocupar el tipo de sistema sanitario y vamos a, igual que cualquier otra tubería, la vamos a dibujar. Tiene otra configuración básica, gráfica, pero probablemente esta tubería, que es de alcantarillado de descarga, va a necesitar una pendiente para que escurra el agua. Tengo dos maneras de darle pendiente a esta tubería. Al igual como lo demostré con los ductos, tengo la cuota de inicio 275, 275. Yo podría variar esta. Por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Quiero que termine siendo 2,70 metros. Al hacer eso, 275 a 270 me dice que la pendiente es con una inclinación del 0,561%. Yo podría determinar esto, ¿sabes qué? Quiero que vayas al 1%, que es el mínimo pendiente para que escurra el agua. Y al igual que el ducto, lo que varía, como aquí lo que me manda la pendiente, me varía la cuota final. O le podría decir, creo que vayas al 3%, o al 5%, o lo que vaya diciendo el proyecto. Y va a ir variando, me mantiene el inicio y varía el término. Ahora, ¿cómo yo podría partir dibujando inmediatamente una tubería
con pendiente, sin tener que hacerlo de forma manual. Yo voy a tomar esta tubería, le voy a decir crear similar, y fíjense. Voy a dar un punto de inicio, que está a 275, y acá me dice, acá, pendiente desactivada, tengo pendiente hacia arriba o pendiente hacia abajo. Yo le voy a decir, por ejemplo, quiero que se vaya con pendiente hacia abajo, es decir, hacia allá. La activo y aquí determino con qué inclinación quiero ir, que viene por defecto, esta es creada con 1, 2 y 4. Yo podría crear más tipos de pendientes si lo quisiera. Vamos a mostrar cómo funciona con la de 4. Le digo, quiero que vayas al 4% de inclinación y tengas un largo de, no sé, 10 metros. ¿Ya? Cancelo. Y ahora voy al 3D. Y esta es la tubería que acabo de crear, que tiene 4% de pendiente y tiene, si yo veo sus propiedades, tiene un, acá abajo, debería estar, estamos arriba. Tiene una longitud de 10,08 metros. Esa variable, esos 0,08, es porque tenía una base horizontal de 10 metros en planta, pero por la inclinación va a ser probablemente un poquito más larga. ¿Ya? Pero yo puedo, antes de ponerme a dibujar, partir dibujando la tubería ya con pendiente, para no tener que hacerlo de forma manual como lo hice anteriormente. Entonces ahora yo podría seguir dibujando también. Dibujar tubería y sigo con la inclinación de la pendiente hacia abajo. Voy a seguir bajando hasta donde corresponda o indique el proyecto. Y fíjense de que si esto yo lo veo en el 3D, va con la inclinación correspondiente. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, si voy a volver a la planta de Planbin, esto quedó chueco en el 3D, lo voy a dejar recto, arrastrándole el término. Si la pendiente se me varía por el motivo que sea, yo la puedo volver a colocar a 4, o la que estaba trabajando. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Muchas veces, ¿qué pasa si tengo un empalme que viene en un ramal desde este punto y se empalma acá? Y para que siga la descarga, yo lo puedo hacer, pero aquí hay que fijarse en lo siguiente. Voy a seleccionar la tubería y le digo crear similar. Y yo me voy a empalmar al ojo, en cualquier parte. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Me voy a empalmar al ojo acá. ¿Ya? Y ahora yo le voy a decir que la pendiente no vaya hacia abajo porque me va a generar una pendiente hacia acá y la otra hacia el otro lado. Va a ser una figura rara. Yo le voy a decir que, como lo estoy dibujando en el sentido contrario, voy a decir que vaya hacia arriba, porque el flujo del agua va a ir en este sentido. Entonces yo le digo pendiente hacia arriba. Y por ejemplo, por lo general casi todas estas uniones, estos empalmes, son en 45 grados. Entonces, parto dibujando y vamos a ver qué tipo de unión me generó acá. Fíjense que ya, si yo me acerco, veo que me generó algo raro. Voy a ver en el 3D cómo quedó. Y miren lo que hizo. Es una pieza que a lo mejor un maestro chasquilla la podría hacer en la realidad. Pero no es lo correcto que deberíamos hacer, que nosotros deberíamos empalmar acá 45 grados con la pieza correcta que una vez. Entonces voy a apretar Control Z para volver a hacerlo de nuevo, voy a volver a la planta. Voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar la tubería, crear similar o CS tecleando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Hay una opción que dice, fíjense, heredar elevación, o en inglés, inherit elevation. Si yo selecciono eso, donde yo me posicione, va a tomar la cota a la altura que está dibujada esa tubería. Entonces yo me voy a colocar, por ejemplo, acá, y ahí sí genera esa corriente, correcto. Para que no pase lo que pasó anteriormente, que me generó una unión rara. Eso es anteriormente partió porque está en la cota que estaba digitada. Exactamente. Por eso, entonces, como este punto estaba más bajo, generó esa unión rara. Hola.
Quería hacer una consulta solamente de ambiente, porque estoy dando la luz. No sé, muy oscuro, no se ve mucho el color verde. Creo que la sala está como demasiado oscura en el... Sí. Me gusta la curación por lo mismo. Recuerden, nos quedan 20 minutos en teoría, porque nos dejé unos minutos breves Ya. para que contesten más. ¿Ya la enviaste, Dani? ¿Mm? ¿La enviaste? Sí, la envié por WhatsApp. Si alguien no ha llegado, se la envié por Sí, puedo enviar por correo. ¿No? Y lo último, para que alcancemos a ver algo de electricidad, como se dan cuenta, las tuberías y los ductos se manejan de forma muy similar. Y lo que hay que tener cuidado cuando trabajemos con tuberías con pendiente es esto que les indiqué, de que cada vez que yo me quiera empalmar con una tubería que venga con pendiente, hago el mismo proceso siempre, crear similar, y me tengo que fijar que esté activada esta opción, heredar elevación, para que el lugar donde yo me empalme sea a la cota correspondiente. Lo activo y me posiciono en el lugar que sea, por ejemplo acá, y parto, ya sea puedo partir recto o en 45 grados como yo terminé. Ahí y ahí. Y ahí yo me aseguro de que esa unión se va a hacer a la altura correcta y no me va a pasar de que, por ejemplo, esta que está a una altura más alta está a 2,75 creo, crear similar, y me empalmo en cualquier punto sin activar esto, va a generar esa unión, miren lo que hizo. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de asegurarse de que la unión o el empalme sea el correcto. Utiliza ductos de línea pendiente. Exacto, que vienen de distintas alturas. Entonces, Y cuando tú le adicionas el otro, sigue el pendiente de nuevo. sí, claro, porque si yo tengo, cada vez que si yo tengo activada la... No, es que un tema es heredar la altura, a la altura de donde yo me voy a conectar, pero cada vez que yo dibujo una tubería, si está activado esto, la pendiente hacia arriba hacia abajo, me lo va a dibujar automáticamente con pendiente. La única manera que yo vuelva a dibujar un tramo recto es que yo desactive la pendiente acá arriba. Pendiente Copia la pendiente que trae al lado. No, porque yo incluso me puedo conectar. A veces puede generar algún error, pero lo podemos ver. Si quiero otro no. Yo le quiero decir, ¿sabes? Me quiero empalmar en algún punto X, bien, pero con una pendiente del 1%. Activo el heredar elevación y, por ejemplo, voy a partir de acá hacia acá. Lo hizo bien, pero este tramo está una pendiente del 1%. Entonces, el inherit o el heredar elevación es para empalmarme en el punto correcto, pero yo puedo salir con una pendiente específica si quisiera. Y también lo mismo que si yo vengo una pendiente, podría generar la vertical si quisiera, que venga desde arriba, le digo dibujar tubería, perdón, y le digo que viene desde los 10 metros. Ahí no la voy a ver, este tramo probablemente, y yo dibujo un tramo horizontal. Fíjense que ahí generó la vertical, y si yo veo el 3D, está ese tramo, y si ese tramo no me sirve, fíjense de que al haber hecho eso, generó la vertical, y el tramo horizontal también lo dibujó con pendiente. ¿Ya? Entonces, ahí yo podría ir haciendo mi trazado según cómo venga el proyecto. Y si esto no me sirve, podría borrar ese tramo. Ya, veamos rápidamente el tema de electricidad para que alcancemos a ver todo lo relacionado con instalaciones. Entonces me voy donde dice la pestaña de electricidad y la subdisciplina de power o fuerza, y desde la pestaña de electricidad voy a dibujar, por ejemplo, bandeja de cables. Y trabajan igual que los ductos. Yo determino un punto de inicio y puedo determinar a qué tamaño es. Por ejemplo, puede ser una bandeja de 600 por 100. Va a ir generando las curvas. Si por ejemplo yo me empalmo también en algún punto, va a generar la T. Recuerden, si no lo muestra correctamente como ustedes quisieran, pueden ver el nivel de detalle en que está. Voy a ver el nivel de detalle alto. Me muestra, fíjense, me acerco más, los bordes de la bandeja. ¿Cómo veo esto en 3D?
puedo ir a la vista 3D de electricidad y muestra este tipo de bandeja, que es una bandeja de tipo cerrada, que son como las típicas canaletas Legrand, por ejemplo. ¿Ya? Yo podría ocupar otro tipo de bandeja con crear similar y podría, aquí tengo más opciones. Por ejemplo, las escalerillas. Las escalerías eléctricas son las típicas que se ven en el mall, qué sé yo. No trabajo con la arquitectura ahí mirándola, ¿no? Sí, por lo general siempre. Acá en la vista 3D, aquí también nos está mostrando la bandeja real porque está en el nivel de detalle bajo, medio, perdón. Si lo pongo en alto, me va a mostrar cómo es la escalería realmente. Y acá también la bandeja la muestra que es una bandeja de tipo sólido. ¿Ya? Y al igual que los ductos y las tuberías, yo podría determinar a qué cota lo quiero seguir trabajando, dibujo una bandeja, botón derecho, dibujar bandeja de cables, digo que vaya, por ejemplo, al punto cero y también genera las verticales. Muchas veces probablemente me tire un error. Ya, ahí no me tiró el error. Muchas veces, cuando la altura es muy poca, esta curvatura, como vienen por defecto, probablemente la curvatura no me genere la vertical porque la curvatura sea muy amplia para generar la vertical. En este caso la generó sin problema y generó, en vez de generar codos, generó las curvas correspondientes para hacer esa figura. Y ahí también yo podría seguir haciendo mi trazado eléctrico dependiendo del proyecto. Y lo mismo puedo hacer si yo vuelvo a la planta, ocupar la herramienta tubo o conduit, en el cual yo puedo elegir distintos tubos que vienen, que tenemos tubos con uniones, y tenemos, por ejemplo, los tubos MT, que son las tuberías eléctricas de metal, o podemos ocupar, por ejemplo, las no metálicas, que estas vendrían siendo las de, si no me equivoco, las de PVC, los típicos los naranjos. Y al igual que las tuberías y los ductos, determino los avances y genera las curvas correspondientes. Si yo hago un encuentro, por ejemplo, un cruce como no existen las T's en los tubos eléctricos, ¿qué es lo que me va a hacer acá? Una caja de derivación que es fondo la típica donde tengo los encuentros de las tuberías para que yo pueda hacer las conexiones de los cables correspondientes. ¿Ya? Entonces esa es un poco la diferencia que tiene respecto a las tuberías y los ductos, de que estas curvas van a ser siempre lo más amplias posible porque para que el cable no se atasque cuando pase por dentro. ¿Ya? Y las intersecciones va a ser por lo general siempre un tipo de caja. Y yo podría ir generando mis distintos tipos de cajas. Si uno llama más específico, puede descargar librerías de cajas, no sé, de cajas Ticino, Maricio, de algún proveedor en particular. O yo crear mis propias cajas y con las dimensiones reales. Y por ejemplo también, fíjense que esta me permite agregarle una conexión y yo podría hacer empalmar más de un ducto. ¿Verdad? Y coloco dibujar tubo y podría salir con un cuarto tubo también. Lo último relacionado con lo que es electricidad, si yo selecciono una bandeja, a diferencia de los ductos y las tuberías, las bandejas y los conduits no funcionan como sistemas, funcionan como un tipo de servicio. ¿Ya? Y si yo puedo seleccionar a qué tipo de servicio corresponde esta bandeja o este conduit, en este caso la puedo hacer como alimentación eléctrica, telecomunicaciones, que va a ser probablemente para todo lo que es corrientes débiles, ¿ya? Incendios o cualquier tipo de datos, señal A, señal B, o yo podría ir creando un servicio, que le digo, por ejemplo, enchufes, o media tensión, no sé, media tensión. Puedo crear distintos tipos de servicios. Entonces eso es un poco de, respecto al proyecto, cómo lo voy haciendo, lo mismo que el conduit. Tiene el tipo de servicio, le digo, por ejemplo, es alimentación eléctrica. ¿Ya? Entonces, es un poco, a grosso modo, cómo funcionan el manejo de instalaciones con Revit, todo lo que son ductos, tuberías y bandejas y conduits eléctricos. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, obviamente esto
Estos contenidos van despertando inquietudes, las cuales esperamos que ustedes puedan seguir desarrollando con práctica. Ojalá con nuestros cursos si es que están motivados a articularse. Nosotros ahora primero vamos a lanzar una parrilla completa para cursos desde marzo en adelante para el colegio de arquitectos, dentro de los cuales se va a repetir este como curso básico, pero se van a empezar a hacer cursos de arquitectura, de instalación, de workshop de eficiencia energética, más la jornada del 21 de marzo, si están por dentro de los acompañan, también se quieren participar en un avanzado de abril. Recuerden que el primero 5 tiene acceso a certificación de Así que ahora los quiero conectar brevemente, pidiéndoles que llenen la encuesta, se les envió por WhatsApp, creo que Nicolás me dijo si se enviaba. Sí, pero no estoy de WhatsApp. Le pongo stop, ¿cierto? O pausa. Stop, sí.